cuéntame un poco, cuando comienzas a leer quizás los libretos, el giro que iba a tener esta segunda parte, ¿qué te parece? Y sobre todo, ¿cuál fue tu reacción en ese momento? Era una temporada muy esperada por todos los actores y por todo el equipo involucrado en la serie. Así que recibir los primeros libretos pues fue súper emocionante. No teníamos idea de qué era lo que venía en la historia. Durante el rodaje de la primera temporada se platicaba un poco de a lo mejor a dónde podían ir los arcos de los personajes y a dónde iba quizás el desenlace de algunos conflictos, pero evidentemente quienes tenían la palabra final son los escritores. Entonces recibir esos primeros capítulos y leer los giros de tuerca que empiezan a suceder minuto uno, nos tenían a nosotros actores como espectadores. Entonces, yo resumiría la sensación como emocionante, muy, muy emocionante. Y el resultado final, pues se ve ya en pantalla, que es padrísimo también. Entra a trabajar a Monarca y bueno, se encuentra ahí con un mundo, ¿no? Que a lo mejor él desconocía y decía, no, pues me van a tratar súper bien, al final es mi tía, ¿no? Y resulta que entra con un mundo totalmente distinto. Dice, ay, no, pobre Rodri, o sea, en serio, pobre Rodri, yo no, si era leche de almendra, ella lo dijo. Pues sí, se enfrenta a una serie de cosas para las que en realidad no estaba preparado, porque efectivamente, como tú dices, pues entra a trabajar a lo que es una empresa familiar, aunque es un emporio multimillonario del tamaño que es Grupo Monarca dentro de esta ficción, no deja de ser una empresa familiar, en donde trabajan su mamá y sus tíos y su abuela. Eh, entonces, a lo mejor él esperaba un recibimiento más cálido, pero bueno, se va a encontrar con una Jimena, esposa de Andrés Carranza, que le va a poner trabas y obstáculos cada que puede por esta relación rota que tienen Jimena y Ana María. Entonces, pues sí, a lo largo de la temporada lo vamos a ver sufrir y descubrir realmente cuál es su lugar. Algo que me gusta mucho de Rodrigo es que está encontrándose a sí mismo. Está en esta etapa que nos toca a todos de pensar que ya somos adultos porque lo somos, porque estamos dando el paso de la adolescencia a la adultez y ya somos mayores de edad y nos sentimos muy seguros a la hora de tomar algunas decisiones, pero a la hora de enfrentarnos a problemas nuevos, de repente, pues vemos que no estamos tan listos. Entonces, esta dualidad es algo que de Rodrigo me gusta mucho porque es muy humano. Creo que es muy fácil identificarse con ese paso a la adultez, con la dificultad que a veces tienen los padres, y eso lo podemos ver con el personaje de Ana María, de asumir que los hijos ya son adultos y que toman sus propias decisiones y que van a seguir su propio camino y que si se tienen que dar de golpes contra la pared porque se equivocaron, es la forma de aprender y ya no se les puede proteger de todo. Entonces los personajes resultan ser muy humanos, no hay buenos, no hay malos, todos son víctimas de sus propias decisiones y eso es súper interesante en esta segunda temporada. Exacto, es lo que justo ayer platicaba con Mitzi y decíamos que la primera temporada presentaba a los personajes, pero esta segunda temporada toca los claroscuros, ¿no? De cada uno de ellos y cómo es que cada uno de ellos vive sus propios problemas, su propio mundo y que, bueno, diríamos, a lo mejor es muy complejo, pero no, la serie lo toca como de una forma tan sutil que dices, está impecable el trabajo en edición, en todo eso, yo siento que está muy, muy bien organizado. Y sobre todo también, te digo, es lo que les decía, o sea, antes de que iniciara el año, platiqué con Fer y con Billy y me decían, no, es que esta serie no sabes. La verdad es que sí, en un principio grabamos, después nos dicen paren todo, ¿no? Y es el momento en el que como productores dicen, tomamos la iniciativa de decir, ok, vamos a seguirle y vamos a darle con todo.
¿no? Con todos los filtros, con todo lo que tengamos que hacer, cuidar las locaciones, porque igual que no haya gente, o sea, todos los permisos que se tenían que hacer en ese momento, pues sí fue un trabajo arduo, ¿no? Y el sacar un proyecto y ya el final, al finalizar, verlo y decir, valió la pena todo, ¿no? Sí, definitivamente. Digo, lo mencionabas un ratito, fue un reto al que nadie pensamos que nos íbamos a enfrentar y que en realidad se estaba resolviendo sobre la marcha, porque pues no hay una guía de cómo regresar a filmar durante una pandemia. Pero al final creo que lo que tuvo que modificarse fue para bien, porque hubo que reescribir algunas cosas. Entonces, digo, en esta temporada hay una boda, por ejemplo, y estamos acostumbrados a que las bodas en este tipo de producciones, pues se tira la casa por la ventana y son unas cosas inmensas con muchísima gente, muchísimos extras, muchísimos actores. Obviamente por las circunstancias tuvo que modificarse. Esa boda, por ejemplo, iba a suceder en casa de Joaquín Carranza en la Ciudad de México, pero con esto que sucede, pues no podíamos hacerlo aquí, así que se tuvo que reescribir y entonces sucede en la hacienda fuera de la Ciudad de México y resulta ser una boda mucho más íntima que funciona muy bien para lo que sucede en ese capítulo, que quienes ya lo vieron sabrán de qué hablo y quienes no lo han visto vayan a verlo porque es un gran capítulo. Entonces, las modificaciones que se hicieron funcionan muy, muy bien y al final creo que todos estamos contentos y orgullosos de lo que hicimos, de lo que se logró. La verdad, personalmente, yo sí estoy muy contento. Totalmente. No, y aparte, Alex, digo, yo he seguido tu carrera en varios proyectos, en varias películas. Me acuerdo que la última vez que te vi fue en Papá está Mm. solo, ¿no? Ahí en la teatrería, y esa fue la última vez que Sí. vimos. Y bueno, verte ya como en esta otra faceta, ¿no? Porque por lo regular, siempre te dan villanos, amigo. Siempre te dan así del malo. Pero, pero acá Rodrigo es un amor, o sea, Rodrigo es muy distinto, o sea, a pesar de que sí es frío y todo, pero siento que pues es muy diferente, ¿no? A los personajes que has tenido. ¿O cómo ves tú esta transición de personajes? Pues sí he tenido la fortuna de explorar facetas distintas en los proyectos que me han tocado, pero tienes razón, he hecho a muchos chavos villanescos. Tenemos esta idea en México de que cierto perfil funciona para ser malo y cierto funciona para ser bueno, entonces a mí muchas veces me dan, me dan a villanones, pero como lo mencionaba hace un ratito, me parece muy interesante de los personajes de esta historia es que no hay buenos y malos. Sí hay protagonistas y hay antagonistas, pero, pero todos son víctimas de sus propias decisiones y todos están defendiendo lo que para ellos es una verdad. Entonces no son buenos y malos, son seres humanos. Y en el caso de Rodrigo, sí es un cuate que, como bien dices, a lo mejor puede parecer frío de cierta manera o a veces actitudes soberbias, pero es que en realidad es un cuate que no se ha terminado de encontrar, no ha terminado de encontrar cuál es su lugar en la vida y en la dinámica tan difícil que es esta familia. En primera Rodrigo llevaba viviendo un año en México antes de que Ana María regresara de Los Ángeles. Y pues él había hecho una vida en Los Ángeles con su mamá, con su papá, que es profesor de universidad y que además es escritor, y Ana María en Los Ángeles había sido periodista. Entonces creció junto con Camila, su hermana menor, muy alejado de la vida tan ostentosa que tienen los Carranza. A lo mejor pensamos que, o sea, se veían un par de veces al año para los eventos importantes, alguna Navidad, las primeras comuniones de los primos, ¿no? Y sabían que el estilo de vida de su familia era distinto al de ellos, pero en realidad nunca se habían enfrentado tan contundentemente a la opulencia de los Carranza. Y entonces, enfrentándose a esto por primera vez y teniendo un año de vivir con su tío Joaquín, que le regala un caballo de $500,000
todas estas cosas que para él son nuevas, es muy fácil enamorarse de lo que brilla. Y esto es lo que yo creo que lo desubica un poco y lo coloca en este lugar así como de pensar que el mundo no lo merece, pero no es que sea malo. No sé, yo lo estoy defendiendo, pero es que creo que es muy cierto, es muy fácil enamorarse de la opulencia y de lo bonito. Ahora veamos a dónde lo lleva esta etapa un poco más madura de entrar a trabajar a la empresa y de enfrentarse a nuevos retos. Exactamente, sí, yo creo que esas tentaciones que él va teniendo va creando deseos, ¿no? En él y que, bueno, yo creo que a cualquier persona si se le presenta como tú dices, ¿no? Como este abanico de posibilidades, de mira, te doy esto y cómo ves esta parte, ¿no? Entonces, esta tercera temporada, la verdad es que sí, vamos a ver qué pasa, ¿no? Porque el final tienes que aceptarlo, o sea, te dejas así como de, ok, que, o sea, ¿qué va a pasar, no? De pronto nada así, pues sí, un poco abierto porque dices, ok, y luego qué va a pasar? O sea, sí te dejan súper picado. Y luego dices, bueno, a lo mejor Rodrigo, ¿qué va a pasar? Se va a corromper totalmente. ¿Qué va a pasar con él? Es muy interesante lo que puede pasar con tu personaje. Sí, el camino que cruza en esta segunda temporada a mí me parece un arco padrísimo y yo lo platicaba con Ferro, que además es un director súper amoroso y súper generoso y, y hablábamos de a dónde iba, sentía, él me decía, mira, yo siento a Rodrigo un poco ausente en esta temporada, pero es porque va a un camino que estamos construyendo y, ay, es que no sé qué decir sin soltar para quien no ha visto esta temporada, pero sí lo vemos explorar un lado más oscuro hacia el final de esta temporada y no sabemos bien a dónde lo va a llegar, digo, a dónde lo va a llevar, esperemos que podamos explorarlo en la tercera temporada, que no sabemos nada al respecto todavía, dependerá de la respuesta de la gente y de las cabezas de Netflix, pero esperemos que nos la confirmen pronto, porque pues sí apunta a un lugar oscuro padrísimo para una temporada 3. Eso a mí me emociona muchísimo. Y es que en general esta segunda temporada es más oscura que la primera, lo platicábamos los actores. En la primera, como bien decías al principio, conoce a los personajes, eh, empezamos a ver de qué van. Y en esta segunda temporada vemos una historia mucho más lúgubre, vemos mucha acción, la temporada no se cae en ningún momento, todo el tiempo está pasando algo, siempre tuerca nuevo, los personajes están maquinando en su cabeza todo el tiempo qué viene para ellos, cada quien está defendiendo sus intereses, no hay buenos, no hay malos, los héroes y las heroínas también se ensucian las manos y yo puedo seguir hablando de temporada 2 porque me parece de veras una gran temporada, pero pues ya les tocará a ustedes verla y platicarnos qué es lo que piensan. Entonces, estoy casi seguro que esperaremos mucho de Rodrigo si es que Dios quiere en esta tercera temporada. Pues obviamente será pues uno de los personajes que más esperaremos, ¿no crees? Ojalá, yo sí, pero sí, ojalá podamos explorarlo en una tercera temporada. Nos encantaría, me parece que es un proyecto que lo merece, tiene unos valores de producción que yo he visto pocas veces en México, porque, bueno, las necesidades de la televisión en este país son diferentes y generalmente se hace muy pegado al aire, con un poquito de prisa. Y esta serie permite cuidar muchos de que en otras ocasiones no hay oportunidad. Y los de producción se ven en pantalla. Creo que los guiones son prácticamente impecables. La dirección de Ferrobsar y de José Manuel Cravioto y de Gabriel Mariño es muy atinada. Digo, para mí es un honor trabajar con los actores con los que me toca. Creo que es un gran cast. Y, y nada, es que yo no puedo decir más que cosas buenas, Dani.
Pero sí, me emociona mucho y ojalá podamos vernos en una tercera temporada. Ojalá que sí. Oye, y hablando justo de esta segunda temporada, ¿hay alguna anécdota que tú digas, este llamado no lo voy a olvidar porque no sabes qué bien nos la pasamos o no sabes lo que pasamos ese día? ¿Hubo algo que digas, esto lo voy a recordar siempre? Bueno, en general, es muy difícil que alguien vaya a olvidar lo que representa, que es una serie muy especial. En lo personal, mis llamados favoritos son en donde estamos, que en realidad son llamados muy pesados, porque escenas con tantos personajes llevan mucho tiempo porque se hace a una cámara, entonces son a veces a dos, pero son muchos encuadres, muchos emplazamientos, son muchas tomas, entonces a lo mejor una secuencia que en pantalla nosotros vemos que duró 30 segundos, un minuto, pues nos llevó 2 días hacer, ¿no? Entonces es muy pesado, pero es muy divertido porque nos da la oportunidad de convivir el cast con actores que a lo mejor no comparten con nosotros por lo general, pero que en estas escenas de muchos sí se puede y es muy divertido. Pasamos muchas risas y yo, pues no sé, es que platicaba el otro día en un en vivo que me acuerdo de este blooper y yo me vuelvo a reír, que es una cosa muy sencillita, pero es que cuando estás haciendo una escena o una secuencia tan seria, este, hijos, si algo así pasa, es muy difícil aguantar la risa, porque pues la tensión está sostenida con alfileres. Entonces, estábamos haciendo una secuencia en el funeral del tío Agustín, que sucede en el primer capítulo, y pues es una secuencia de mucha seriedad y súper lúgubre, y, y vemos el intro de Camila con Pablo, que sucede con mucha tensión por lo que pasó en la temporada anterior, ¿no? Donde Camila transmite en vivo sin querer el abuso sexual que comete Pablo en la inauguración de uno de los hoteles. Entonces estamos los primos Carranza, los jóvenes, estamos en la funeraria y entonces Gonzalo e Itzel están platicando con Pablo diciéndole que es muy valiente lo que está haciendo porque se va a entregar a las autoridades. Y entonces en eso llegan Camila y Rodrigo y Camila llama a Pablo, Pablo la ve, se voltea y se va súper enojado y en una de las tomas Dalí se para y se tropieza con una silla y entonces la cámara nos iba a tomar justo a Carla, Adel y a mí, o sea, iba nuestro cerrado y luchamos con todas nuestras fuerzas para aguantarnos la risa, pero a la hora que la cámara hace el zoom in y llega a nosotros y nos volteamos a ver, fue imposible aguantarnos la risa, soltamos la carcajada y por supuesto la toma se tuvo que repetir. Y es una cosa súper simple, pero en escenas de tanta tensión, la verdad es que es súper divertido. Es un blooper que a mí me encantaría ver, pero como no es una serie de comedia, Dani, casi no se hacen reels de bloopers. Yo no sé si alguna vez eso verá la luz. Ojalá que sí, porque Carlita me lo contó justo ayer y estábamos atacados de la risa, porque me dices que de verdad nos tratábamos de contener así, veíamos que en la cama y nosotros así de, no te rías, 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 pero ya, o sea, fue desbordante la risa y fue imposible. Y le decía, ojalá que sacaran un especial, ¿no? De bloopercitos, porque obviamente, pues sí, yo sé que la serie, pues no da para eso, no es el formato, pero a lo mejor, no dentro de toda esta seriedad, a lo mejor un especial así de pequeños bloopercitos, tú sabes, que después sacan en videos de YouTube y eso, Ah, estaría genial. sería buenísimo, porque además Fernando Robsar es un director que se presta mucho al juego también. Entonces me acuerdo que estábamos haciendo una secuencia con Gaby de la Garza, eh, que se pone ella muy tensa con Rodrigo en esta temporada y en las oficinas de Monarca. Entonces estábamos haciendo una secuencia en donde estamos ella y yo, y ya mi personaje sale de escena y se queda ella sola con los empleados de Monarca. Y pues ya, Fer tenía que cortar y entonces salgo yo de escena
Se queda ella con los empleados de Monarca y Fer no corta, y no corta, y no corta. Y entonces tienes a Gaby improvisando, o sea, lo que le salía, pero de quién sabe dónde, como para seguir y para no cortar ella, porque tú como actor no puedes cortar una toma hasta que el director lo diga. Entonces yo creo que fácil la dejó como, híjole, yo creo que fácil fueron unos 2 o 3 minutos, que en escena es una eternidad, es muchísimo tiempo para estar improvisando. Y entonces ya a la hora que cortó, por supuesto, todos carcajeándose y aplaudiendo porque Gaby ya no sabía ni qué decir. Se sacó unas cosas maravillosas, que esa toma también me gustaría verla. Pero quién sabe, a lo mejor algún día sacan un reel de bloopers de Monarca. Ojalá que sí. Oye, y dentro de esta segunda temporada, ¿hay alguna escena que digas, esta escena fue mi favorita de la temporada? ¿Mía o en general? En general, o sea, que te haya gustado verla en pantalla y que digas, wow, esta me encantó. Uy, no sé, hay muchas, ¿eh? Me pones en jaque porque sí en general siento que es una muy buena temporada. Me encanta el tono que hay y me encantan las situaciones que se van desenvolviendo a lo largo de los capítulos. Eh, pero me parecen muy conmovedoras las escenas de Joaquín con sus hijos en esta temporada. Vemos un lado mucho más humano de Joaquín Carranza, que pareciera ser un gran villano, pero también es papá, y es un papá que está alejado de sus hijos porque no ha sabido eh, cómo arreglar esa relación que se rompió en algún momento. Y hay una escena súper simple, súper simple, en donde Gonzalo llega con Joaquín a pedirle ayuda para el salón de la boda y, y entra Gonzalo a la oficina de Joaquín y le dice, estás ocupado, puedo regresar después. Sí, sí, sí. Y Joaquín le dice, no, por favor, pasa. Ujú. Es nada. Pero en esa escena yo me acuerdo que la vi a cuadro, porque yo la leí, pero pues no la vi hasta ahora que se estrenó. Y ahora que la vi, me pareció tan conmovedora la reacción de Joaquín Carranza, como aferrándose a ese pequeño momento con Gonzalo, con quien tenía años sin hablar, desde que murió la esposa de Joaquín y la mamá de Gonzalo, que esa relación está fracturada. Entonces, esas sutilezas en esta temporada me gustaron mucho en general. Pues a todo el público de Sin Spoilers los quiero invitar a que vean la segunda temporada de Monarca. A veces pensamos que las segundas partes no son buenas, pero esta segunda parte es extraordinaria. No porque yo esté, no me estoy echando flores solo. La verdad es que todo el equipo hizo un gran trabajo y se la van a pasar muy muy bien. Y a quien no ha visto Monarca, está fácil aventársela, 10 capítulos la primera temporada, 8 capítulos la segunda. Échense un binge watch de unos 2 o 3 días, les va a encantar. Sin Spoilers México. Lo mejor, nosotros te lo contamos.